Bienvenidos mis amigas, mis amigos, feliz tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat a disfrutar más que nunca de la presencia y de la administración del bendito sea, que nos arrulla constantemente con su presencia, especialmente en este día Kadosh, en este día apartado. Entonces vamos a estar entrando en esta tarde con todos ustedes al bendito Shabbat. Y tenemos hoy para todos ustedes Éxodo 19, el tema traspasar los límites. Empezar diciendo, y ya lo aparcamos para hablar de las cosas que nos han llamado la atención en esta semana, pero empezar diciendo que traspasar los límites, o siquiera formulando, vamos a empezar formulando pregunta. ¿Traspasar los límites es bueno o malo? Puede ser bueno, puede ser malo traspasar los límites, vamos a ver, según si lo hace un amigo o un enemigo, según si eres un íntimo o alguien que está de paso y lo que quiere es chusmear, ¿verdad? Chusmear, porque de ahí viene chusma, ¿verdad? Y como chusma, chusmeas. Pero hay un traspasar los límites que se puede hacer cuando eres un íntimo. Pero no queremos adelantar más, lo mantenemos ahí un poco aparcado, porque el mensaje de hoy de Éxodo 19 va a ser muy bonito y también vamos a tocar profecía porque incumbe a este capítulo de Éxodo, aunque no lo parezca, bastante abundancia de profecía. Éxodo 19, traspasar los límites. Y entonces, entrando a lo que nos ha llamado la atención en esta semana, hemos visto que los ministerios dudan, la mayoría de los ministerios dudan de si sus videos y sus producciones van a durar o no en la red, porque se ponen en la duda de si lo van a borrar por causas políticas o religiosas o cuando va a entrar alguien a controlar YouTube que les saque los videos o bien que se apague todo, ¿verdad? O bien que haga el famoso, que haya el famoso apagón, ¿verdad? Y entonces todo se dilapide y volvamos a la edad de piedra. Pero esa inestabilidad no es causa de que la red sea inestable, la red en este caso YouTube o Internet. Lo inestable no es la red donde enseñan, sino que lo inestable son las creencias de ellos. Entonces, como son inestables en sus creencias, por eso no creen que los videos van a trascender allende en el tiempo, sino que les dan a sus propios videos y sus propias producciones corta vida. Les profetizan a sus mismas producciones poca vida. Nosotros, lejos de eso, les aseguramos de que YouTube yo creo que se va a perfeccionar. YouTube al final va a ser una plataforma en la cual va a integrar también que puedas vender libros, producciones literarias relacionadas con el contenido de tu canal, y yo creo que YouTube va a ir a mejor. Yo creo que las políticas, algunas de ellas son absurdas, especialmente con los títulos, porque si los títulos incluyen algo que esté pasando socialmente, pues ya tienen muchos miramientos con eso. Pero YouTube y tu producción puede trascender en el tiempo. Hay gente que lleva muerta 6-7 años y la producción en YouTube sigue. O sea, sus videos siguen emitiéndose y hay gente que los sigue viendo. Entonces, todo entra dentro de que la producción valga. Primero, que la producción venza la barrera del tiempo, ¿verdad? Porque tenga contenido, un contenido trascendente. Y segundo, que tú inviertas en tu canal sabiendo que no va a ser un trabajo en vano, ¿verdad? Porque no va a ser un trabajo en vano, sino que yo creo que las horas que le hemos dedicado en la red, en este caso YouTube, a compartir la palabra, a compartir enseñanza, tendrá su remuneración, sea de una manera u otra, y al final, si no hubiera remuneración porque
pues no tuviera el seguimiento que uno esperara, al fin y al cabo el que paga es Elohim bendito, y el que nos vindica y el que tiene que vindicar nuestra causa es el bendito sea, y lo ha venido haciendo durante toda nuestra vida. Por eso hemos visto sus prodigios y por eso alabamos su nombre. Luego, otra de las cosas que malentienden dentro de los predicadores es que ahora se ha visto este avivamiento, entre comillas, en Kentucky, en Asbury, en la Universidad de Asbury, y esto se lo han puesto en la boca, este avivamiento que es baptista carismático, es baptista, que normalmente no son carismáticos, pero han adoptado ese rol carismático, y se han puesto en la boca mismos mesiánicos que predican Torah. A ver, explíquenme ustedes qué tiene que ver una cosa con la otra. Porque lo carismático responde a espíritus inconcretos que se mueven en las iglesias normalmente hacia lo inconsciente. En lugar de hacer a la gente consciente con información, la hacen inconsciente con un culto errático y extraño. Entonces eso el mesianismo lo ha estado viendo y hasta ahora lo ha venido criticando y lo ha venido más o menos pues apuntando para que la gente salga de esos errores. Pero ahora resulta que como todo el mundo habla de ese avivamiento y ha sido muy mediático, ha tenido un impacto social, pues incluso mesiánicos de la Torá, del orden, del culto racional, pues resulta que están hablando para contrarrestar, fíjense ustedes, para contrarrestar, había uno que hablaba para contrarrestar el satanismo producido en los Grammy, según él, un mesiánico español, decía, de Madrid, decía que lo mismo que se mueve el mal, caso que citaba el de los Grammy, porque por lo visto se disfrazaban las mujeres de becerras, o yo no sé, o con cuernos, yo no sé, ni me interesa. Y dice él que era una ceremonia satánica y que todo el mundo lo aplaudió y todo esto, pero dice, como se mueve el mal, también se mueve el bien, y en el mismo paralelo de tiempo también hay un avivamiento. Entonces, necesitan contrarrestar lo mediático con otra cosa mediática también. Eso es moverse en idolatría. Porque no sabes ver, como explicamos al inicio de los mensajes pasados, me parece que fue el anterior del Shabbat pasado, que Elohim también se mueve en los detalles. Y Elohim se mueve en lo poco hacia lo mucho. A quien le interesa el highlight, a quien le interesa salir en las portadas, es al diablo, ¿verdad? A ese ser, a esa pluralidad abyecta, sí le interesa pues lo mediático, le interesa, por eso se desvive, por lo mediático, porque todo en el diablo es idólatra, todo diablo es idólatra, además de imbécil, que es la palabra débil, que es la palabra idiota. Bueno, entonces, esto es por la idolatría que tienen. Yo lo que quiero hacerles ver es que intentan contrarrestar un satanismo mediático con algo que también es mediático, que supuestamente es bien que contrarresta el mal, pero ese bien que dicen no tiene nada que ver con ellos. Porque lo que intenta contrarrestar al satanismo es, a la postre, más confusión, más Babel, y no contrarresta para nada porque es otra cosa mediática controlada por el sistema. Control ideológico del sistema. Si el sistema es el mismo diablo. Bueno, entonces hasta ahí lo vamos a dejar. Nosotros estuvimos proyectando en su momento de que la solución, yo creo que es de las pocas pandemias reales, de los pocos problemas reales sociales, es que la gente se mete en guetos.
la gente se, ¿cómo se dice? Se segrega, la gente se autosegrega y la sociedad, el Estado, lo permite. Entonces hay segregación y en la segregación ya participa el encierro dentro de una estirpe, ideología, idiosincrasia, cultura o como quieran llamarle. Pero autolimitante y limitante porque la mayoría de los guetos y la mayoría de la segregación lo que procura es analfabetismo, falta de estudio y pobreza en todos los sentidos. Entonces nosotros estuvimos proyectando, a ver si alguien quería escucharnos, hace como 4 o 5 años, de que la solución a esto era que pusieran un tope para que cada etnia no se pudiera segregar en un mismo barrio, hubiera un tope de habitantes por barrio para una misma etnia. Y esto nosotros lo dijimos por si alguien quería escucharnos. Bien, pues gracias a Elohim, no sé si sería por escucharnos a nosotros, o que el mismo Ruach Elohim instruye, ¿verdad? Es de por sí instructor, y ahí está su voz para todo el que quiera oírla. Pues en Singapur, por ejemplo, han puesto un tope para que no haya segregación, un tope de habitantes de una misma etnia, y entonces todo está diversificado culturalmente y por ende enriquecido. Así que los países que quieran tomar notas saldrán beneficiados. No en vano, Singapur, que ha adoptado esta medida, es de los países más avanzados del mundo. Bueno, y ya por último, para acabar con este repaso previo, decir que la radio española Onda Cero, que yo no tengo nada especialmente en contra de ninguna cadena de radio, ni siquiera de televisión, porque, bueno, pues cada uno tiene su farándula y su fauna, ¿verdad? Pero decían en los anuncios de Onda Cero, para captar público, algo muy curioso. Y es que decían, en Onda Cero examinamos al poder. En alusión, estaba aludiendo, el que estaba diciendo lo que era comentarista en la radio, de los machos alfa de esa radio, que cada radio tiene sus machos alfa, aludiendo al poder político. Estaba aludiendo a los políticos, porque las merendolas de las radios van a ser acerca de los políticos y van a echar horas muertas hablando de naderías políticas, ¿verdad? Ahora bien, el mero hecho de citar, dice, examinamos al poder, citar a la política como el poder, ya deja entrever una parcialidad dentro de la radio. Ya no eres imparcial, ya eres parcial. ¿Por qué? Porque para ti el poder es la política. No eres capaz de ver que poderes hay muchos. Fuerzas que actúan, muchísimas. Poderes, muchísimos. El principal poder de Elohim bendito sea, de Dios bendito. Pero en el momento de que la radio alude al poder, aludiendo a la política, ya se pone de parte. Ya se pone de parte, porque de lo que va a sacar beneficio es de las naderías y charlatanerías políticas, ¿verdad? Y en eso se va a centrar. Algo totalmente que queda al descubierto para todo aquel que tenga entendimiento. Bueno, entonces ya estamos con Éxodo 19, traspasar los límites. Allá vamos, en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice, exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Ahora, habían transcurrido 2 meses. En esos 2 meses, Israel no tuvo Torá. Lo que sí tuvo es un líder con una visión amplia de la vida, porque había pasado por la esclavitud, había visto la esclavitud y había visto, digamos, el libertinaje egipcio también. Entonces supo interpretar la realidad y fue un intérprete al pueblo en todos los casos que le llegaban
sabía mediar, ¿verdad? Sobre todo con aquel consejo que le dio Jetro, que estuvimos viéndolo el Shabbat pasado. Entonces dice, o sea, la primera Torá que tuvo el pueblo partió de un líder íntegro y un líder con discernimiento, que estaba siendo tratado por el bendito sea. Entonces dice, después de levantar campamento, por fin llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Elohim, y Elohim llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Esta es una Torá ya que simplemente con el hecho de haber visto lo que hizo con los egipcios, ya debía mover a los israelitas a un comportamiento diferente al de los egipcios. Entonces, no regirse por el mismo sistema, por ejemplo, un sistema de medicina, de idolatría, de idolatrar a la medicina que tenían en Egipto, ¿verdad? O un sistema piramidal, o un sistema jerárquico, un sistema faraónico absolutista. No se tenían que mover así los israelitas, ¿verdad? Si no querían tener el mismo fin, entre otras cosas, ¿verdad? Egipto adoraba idolatría, adoraba muchos dioses, panteísmo, todo eso. ¿Saben cómo los llevé a ustedes? Dice, ¿saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí? Entonces, lo primero que vamos a ver es que en el momento de que el bendito sea empieza a instruir a Moisés para que Moisés instruya al pueblo, les muestra una inminencia. Ahora esto es lo que van a hacer ustedes, ¿verdad? Y dentro de lo que van a hacer ustedes, de lo que se le da al pueblo, primero son las instrucciones y luego es el pacto. Primero se le da las instrucciones para que entren en el pacto. Las instrucciones no se dan sin pacto. El pacto plenamente establecido es el pacto en el madero del Mashiach, como todos nosotros los que estudiamos la Biblia con amplitud de mira somos capaces de ver. Entonces, las instrucciones llevan al pacto. Por eso, en la inminencia que se le da a Israel, le dice, ahora obedece las instrucciones. Dice, ahora bien, si me obedecen, primero, obediencia ¿a qué? A las instrucciones que les está dando, y cumple mi pacto, hay que obedecer las instrucciones, y lo que se debe cumplir no son los mandamientos, no son las instrucciones, sino que se debe cumplir el pacto. Lo que se debe cumplir es el pacto. Ahora, por eso dice luego que si cumples el pacto y obedeces a las instrucciones, serás, usted que me escucha, yo que hablo, su especial tesoro, obedeciendo instrucciones y cumpliendo el pacto. ¿Cómo se cumple el pacto y cómo se obedecen las instrucciones? Haciendo la parte que me toca. La ejemplificación de esto, anterior a esta, que lo empezó todo, porque en Abraham empieza, digamos, lo que luego sería el linaje Kadosh, el linaje apartado. Ahí con Abraham lo vimos, que Abraham hizo la parte que le tocó. La parte, ¿se acuerdan ustedes? El pacto de las mitades. Como ese pacto que ejemplifica Abraham, van a ser todos los pactos. Mashiach hace su parte, cumple lo que le toca y se da su vida por nosotros. ¿Vale? Ahora, ¿para qué? Para que nosotros tengamos la oportunidad de hacer la parte que nos toca a nosotros, ¿verdad? Inspirándonos en él y teniendo un manual ya plenamente habilitado, porque ya no hay nada oscuro en la Torá, sino que Mashiach lo ha clarificado con su testimonio y con su enseñanza, ¿verdad? Entonces eso es cumplir el pacto.
Y eso es obedecer Torah, obedecer la instrucción. Y entonces seguimos. Dice, ustedes vieron lo que le hice a los egipcios, ¿saben cómo los llevé a ustedes? Sobre alas de águilas, y los traje hacia mí. Ahora, dentro de lo que es llevarnos en alas de águila, si miramos a lo que está hablando ejemplificado en el animal, en el ave, ¿verdad? Un águila arrebata para salvación y para alimentación. Ahora, te arrebata para salvación y alimentación si eres un aguilucho. Un aguilucho, digamos, el polluelo del águila, que representa a Yahweh bendito sea, ¿verdad? Es su imagen más primigenia. Luego lo copiarían los vigilantes, ¿verdad? Y luego con el ojo que todo lo ve y todo eso. Pero esto parte de Yahweh bendito sea. Entonces, esas águilas, esas alas de águila, el águila arrebata para salvación y alimentación, pero si eres aguilucho. Porque si eres carnaza, es solamente ese arrebato para ser devorado. El águila coge a sus polluelos, los cuelga en su lomo o bajo sus alas, vamos, normalmente encima de sus alas, y los lleva, ¿verdad?, al nido. Eso es arrebatar, para salvación y para alimentarlos. Pero la carnaza es de otra manera. La carnaza, ¿verdad?, se da para alimentar a los polluelos, pero la carnaza está como carnaza para ser devorada. Eso es lo que pasa. Bueno, entonces sigue diciendo. Dice, ahora, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de Kohanim, mi nación santa, mi nación Kadosh. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Y así es como íbamos a llamar a este mensaje. Precisamente el mensaje de Moisés, o el mensaje de la Torá, o el mensaje de Yahweh, ¿verdad? O el mensaje de Israel. Pero optamos al final por esto de traspasar los límites que implica, yo creo que mayor profundidad. Entonces lo que dice es que serán un reino de sacerdotes si consiguen ser mi especial tesoro en medio de la tierra. Entonces, esto de reino de sacerdotes y mi nación santa es el reino de Kohanim y Goy Kadosh. Sería la traducción, vamos, reino sería Malhut de Kohanim y Goy Kadosh. Como ven ustedes, aquí estarían las dos casas, porque el reino de Kohanim implicaría un levirato o pertenecer a Israel, y Goy Kadosh, la palabra Goy es de Goyim, pero aquí la palabra que utiliza es Goy, que viene de Goyim, que es gentiles, porque está diciendo que nos convertiríamos en nación santa, nación apartada, Goy Kadosh, ¿verdad? Y entonces nos encontramos que precisamente Kefa, Pedro, cuando empiezan los discípulos del Mashiach a comprender que el reino del bendito sea, de Yahweh, del Mashiach, iba a ser tanto de Kohanim como Goy Kadosh, de hecho, no iban a estar separados, los Kohanim podían ser perfectamente Goy Kadosh, es decir, pueblo gentil, sin que sirviera de precedente, porque no lo había precedente hasta ese momento con la obra del Mashiach, ¿verdad? Bueno, sí había precedentes,
porque con Israel salen gentiles y egipcios mismos, y también siempre ha habido el precedente, pero concretado de esa manera, a la vista de todos, a la vista incluso de los judíos, no. Entonces, en Primera de Pedro 2:9, nos dice así, dice, mas vosotros, hablándole no solamente a los judíos, sino a todo aquel que estaba escuchándolo ya, ¿verdad?, después también de la resurrección del Mashiach, cuando da el discurso, cuando estaban allí reunidos de todas las naciones bajo el cielo, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Cuando dice nación santa está diciendo Goy Kadosh. Esto hay gente, sobre todo estos que se hacen pasar por judíos mesiánicos, que demonizan todo lo gentil, ¿verdad? Porque se agarran de eso que dice los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, pero claro, los gentiles no apartados, los gentiles no creyentes no apartados, pero puede haber nación santa, Goy Kadosh, pueblo adquirido por Elohim para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz, a su or admirable. Entonces, seguimos leyendo. Dice, este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. ¿Cuál era el mensaje? Que podemos ser Goy Kadosh, ¿verdad? Goy Kadosh, nación santa. Incluirnos todos, incluso los judíos, en ese término de Goy Kadosh, nación santa. Y entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que Yahweh les había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que oiremos de Yahweh y como lo ha ordenado. Entonces Moisés llevó a Yahweh la respuesta del pueblo. Bien, entonces cuando el pueblo dice, haremos todo lo que oiremos, aquí comete un error que todavía está en la palestra, en lo que es el mundo al día de hoy. ¿Por qué? Porque el mundo ha malentendido, o mejor dicho, ha mal respondido al bendito sea, diciendo haremos todo lo que oiremos, porque ha puesto la obediencia, y si esto se lo preguntan a cualquiera de sus pastores, pues le dirán que primero hay que obedecer, y que obedecer se debe obedecer antes que razonar, antes que entender. Y esto era un craso error del pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel dice, haremos todo lo que oiremos, pero es un sistema fallido. Esa respuesta es un sistema fallido, porque quieren poner la obediencia antes que entendimiento, y eso fracasó. Por eso el bendito sea nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que ¿cuándo conoces? Cuando entiendes. Y cuando entiendes, ¿qué puedes hacer? Obedecer. Vamos, es que ya ni te cuesta obedecer, es que lo amas, porque conocerle es amarle. Entonces el sistema ese de la respuesta israelita, y por ende hasta el día de hoy, porque esto se lo dirán en todas las religiones, cristianas, mesiánicas y lo que sea, le dirán que hay que obedecer aún sin entender. Falso, es un sistema errado, errático y fallido, ¿verdad? Que forma parte de esa respuesta mareada totalmente que le dio el pueblo de Israel al bendito sea, una respuesta inexacta y que no se correspondía, no se correspondía a ese momento. Haremos todo lo que oiremos. No, primero tiene que haber entendimiento para que haya obediencia. Entonces sigue diciendo en el verso 9, luego Yahweh dijo a Moisés, yo me presento ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo a Yahweh lo que el pueblo había dicho. En este verso 9 vemos una inconmensurable ternura de nuestro Padre bendito sea, porque hace que Moisés, que probablemente sin esta demostración y sin este despliegue hubiera sido la persona más discutida
aun incluso por el pueblo que dice guardar la Torá, de hecho lo es, pero no de frente, sino en lo colateral y en lo bajo cuerda, por medio de Talmud y todo eso. Pero ahí Yahweh bendito sea puso como líder sempiterno de Israel a Moisés, un líder sempiterno, porque dio, digamos, la semilla de lo que iba a ser luego Moshiach. De Moisés viene Moshiach, que es Mashiach, ¿verdad? Pero aquí lo más tierno y lo que hay que considerar es que el Eterno bendito sea puso a Moisés como un líder indiscutible, pero fue por el amor de Elohim bendito, porque procuró de que cuando él hablara con Moisés el pueblo fuera testigo, ¿verdad? Ahora, cuando ya toquemos profecía, vamos a ver que si hay alguien con el cual Elohim bendito hable y sin embargo el pueblo no sea testigo, tiene más mérito que el mismo Moisés, porque Moisés podía ya desde ahí en adelante hablar con plena certeza de que el pueblo al menos iba a ponerle atención, o por lo menos iba a estar calladito mientras él hablara. ¿Por qué? Porque vieron que el Ser Supremo directamente hablaba con él, con voz de trueno. ¿Verdad? Entonces todo el pueblo fue testigo. Por lo cual, de ahí en adelante, aunque fue un despliegue y un amor inconmensurable por parte del bendito sea, Moisés ya no tiene tanto mérito como puede tener una persona a la cual Elohim bendito le hable en lo secreto, ¿verdad? Y esa persona transmita en lo público. Tiene más mérito que Moisés. Y esa persona que hace eso, pues es una persona también que toma de Moisés y toma de Mashiach para establecer cumplimiento profético. Eso lo vamos a estar viendo. Bien, entonces, como he dicho antes, ahora lo vamos a ver. Como he dicho antes, eso de reino de sacerdotes y Goy Kadosh sonó bien al pueblo, pero no entendieron porque tenían esa forma de ser que hasta el día de hoy lo tiene la gente, de que se obedece antes de entender. Mentira. No se puede obedecer algo que no se entiende, y si se obedece algo que no se entiende, eres lo contrario al bendito sea. Te mueves en un espíritu totalmente anti-Mashiach. Bien, entonces, como ya hemos explicado también, el amor de Elohim que muestra un liderazgo que ya de ahí en adelante va a ser indiscutible en Moisés. Y ahora le dice, después Yahweh le dijo a Moisés, verso 10, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Entonces, el ministerio mosaico o del Mashiach, saben ustedes que ha habido personas que han prefigurado y figurado al Mashiach. Josué es un prototipo, Moisés es otro prototipo, David es otro prototipo, pero el arquetipo es Mashiach mismo, Yahshua, ¿verdad? Entonces, todos los que se quieran mover en el espíritu genuino del Mashiach, en su Ruach, tienen que preparar al pueblo para la llegada de Yahshua HaMashiach, del ser humano, de la medida, de la medición del ser humano, que es Yahshua HaMashiach. Entonces dice, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Este es el ministerio de todo aquel que en verdad se haga llamar y sea mesiánico, porque el mesiánico tiene que reflejar en su vida al Mesías, al Mashiach. Y dice, ahora habla del tercer día. Fíjense ustedes, ya comenzamos a adentrarnos en la profecía. Dice, desciende y prepara al pueblo para mi llegada, conságralos hoy y mañana. Como si fueran 2 días, 2 milenios, según la ley profética de 1000 años por un día, que esto fue establecido por los discípulos y también por los profetas. Y haz que laven sus ropas,
asegúrate de que estén preparados para el tercer día. Asegúrate, Moisés. Asegúrate, mesiánico, si es verdad que eres mesiánico, que me escuchas. Tienes que preparar al pueblo para el tercer día, para el tercer milenio. Porque ese día Yahweh descenderá, esto es profético, sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Entonces, al tercer día, tercer milenio, se han acabado el hoy y el mañana, los dos milenios anteriores, y vendrá ¿a qué? A la vista de todos. O no está narrado así, no lo dice Shaul exactamente lo mismo. No lo dice Johanán, Juan, exactamente lo mismo. Dice, todo ojo le verá. Exactamente, tercer día a la vista de todos. Ahora, cuando habla de un límite alrededor del monte, esto también hay que notarlo, llegan, acampan en el Sinaí, a las faldas del Sinaí, pero hay un límite. Es de lo que hablamos hoy en el título, traspasar los límites. Si Elohim bendito está poniendo el límite porque a su siervo, a su Moshiach, a aquel que lo está prefigurando a Yahshua HaMashiach, le concede una intimidad que no le concede al pueblo y una desvelación que no le concede al pueblo, porque el pueblo todavía es profano en muchas cosas. Y entonces a quien va a unir es primeramente a Moisés, a su Moshiach. Ahora, Moisés traspasaba. Vamos a leer, dice, después Yahweh le dijo a Moisés, desciende y prepara el pueblo para mi llegada, conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día Yahweh descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Tengan cuidado. No suban al monte ni siquiera toquen los límites, cualquiera que toque el monte será ejecutado. Y dice más, ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, por lo cual sí había alguien o algo que traspasaba el límite. Pero ¿qué pasa? Que esto que traspasaba el límite, este ser que traspasaba el límite, era porque era íntimo de Yahweh. Ahora, a quien traspasaba el límite para ponerse en la intimidad, para colocarse en la intimidad del Elohim bendito, nadie podía tocarlo porque nadie podía cruzar ese límite, esa desvelación. Sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Si tocas a la persona que atraviesa el límite legítimamente por orden de Yahweh. ¿Están entendiendo? En este caso es Moisés. Moisés está accediendo a la presencia de Yahweh, por lo tanto nadie puede tocar a Moisés. ¿Qué quiere decir esto? En lo que es lo profético, que no hay que imitar al íntimo que está conectando íntimamente con Yahweh, porque eso es cruzar el límite. Al íntimo de Yahweh le está dando una información y una desvelación especial, que no te toca a ti. Y si tú lo que intentas es hacerte pasar por el que no eres, intentas imitar al que prefigura, al que le pone la alfombra al Mashiach, entonces estás incurriendo en imitar al íntimo de Yahweh y vas a morir apedreado o atravesado con flechas. ¿Han entendido? Dice así, ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque... Ahora, ¿cuándo sí toca ya la desvelación plena? ¿Cuándo se abren todos los ojos que queden en ese momento? ¿Cuándo se caen los velos? ¿Cuándo se caen las escamas? Dice, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno del carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte, al toque del carnero o al shofar, vamos, a la trompeta. A la final trompeta, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4:16, pueden ustedes leerlo. A la final trompeta,
los muertos en Mashiach resucitarán primero y luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados para estar juntamente con él en el aire, que es el cuartel general que tienen montado como diablo. Bueno, entonces, ¿cuándo el pueblo puede cruzar el límite? ¿Cuándo el pueblo puede de verdad ponerse a la altura de Mashiach? Vamos, del escogido de Mashiach y del Mashiach mismo, porque al final todos seremos pues como Mashiach, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando se toque la final trompeta, a la final trompeta. Pero antes, y esto es lo profético, y esto es lo complicado, pon atención a esto, porque esto es lo que me preguntabas antes. Resulta que cuando el pueblo puede acceder donde ya ha entrado en la intimidad de desvelación que ha entrado su escogido de cada tiempo, del Mashiach, es a la final trompeta. A la final trompeta la gente comprende, entiende y va hacia el bendito sea en redención y en salvación, ¿verdad? Ya evolucionados. Pero antes de que el pueblo pueda subir, se ha tenido que relacionar Moisés con Yahweh bendito. Ha tenido que entrar el Moisés de su tiempo en intimidad con Yahweh bendito. Y entonces nos encontramos que lo mismo va a ser en el tiempo final, porque aquí te está dando los parámetros. Al tercer día es cuando llega, o sea, cuando desciende en el monte, y aquí te está dando todos los parámetros que vamos a ver en nuestra generación, seguramente. Entonces, antes, Moisés debe participar en la intimidad con el bendito sea, ¿verdad? Entonces, en Daniel 7:13 está este misterio. Esto no se sale, no crean ustedes que esto se va a salir de toda la desvelación bíblica y profética. Ahora, esto no sabe verlo cualquiera. Daniel 7:13 dice así. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo, venía como un hijo del hombre, como un ser humano. Esa es la segunda venida del Mashiach, lo que se llama la segunda venida del Mashiach. Dice que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es ese anciano de días? Es el que está fungiendo como Moisés de su tiempo y está disfrutando de la intimidad con el Mashiach. Antes de que suene la final trompeta y todo el pueblo llegue al nivel de ese anciano de días. Entonces dice, y le hicieron acercarse delante de él. Y le hicieron acercarse delante de él, al Mashiach, le hacen acercarse delante de ese anciano de días, porque saben que ese anciano de días, lo mismo que Moisés, tiene una intimidad con el bendito sea. Entonces, por eso le hacen acercarse delante de él. Entonces, avanzamos. En los versos 18 y 19, dice, Moisés llevó a la multitud, desde el 17 dice, Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Elohim, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque Yahweh había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. ¿Esto qué prefigura? Esto prefigura lo que estamos esperando. Malaquías 4:1 Malaquías 4, verso 1 dice, porque aquí viene, aquí este viene de Malaquías también nos sitúa en este tiempo. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, fíjense que esto no se ha cumplido, porque los soberbios siguen aquí,
Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrasará, arderán desde dentro. Combustión espontánea. ¿Por qué? Dijo el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, ¿en qué forma viene el bendito sea? Lo mismo que en el Sinaí, en forma de fuego. En forma de fuego. ¿Verdad? Dice, porque Yahweh había descendido sobre él en forma de fuego, verso 18. Entonces eso es lo que espera, eso es lo que se espera, eso es coming soon. Eso es coming soon. Y Hebreos 12:29 y Deuteronomio 4:24, ya para acabar. En Hebreos 4:19, en Hebreos 12:29, perdón, 12:29. Dice en el 29, porque nuestro Elohim, concluye, porque nuestro Elohim es fuego consumidor, se tiene que cumplir. El día en que los soberbios serán estopa. Porque nuestro Elohim es fuego consumidor, se lleva todo lo que es estopa, hojarasca, paja. Y en Deuteronomio 4:24 también lo dice, o sea, tenemos dos testigos, uno en el Brit Hadashah y otro en el Tanakh, como todo lo que es realmente trascendente, más trascendente en la Biblia. En el 4:24 de la Torá de Devarim, de Deuteronomio, es porque Yahweh tu Elohim es fuego consumidor, Elohim celoso. Y ya saben sobre quién recae el fuego, sobre lo que es paja, sobre lo que es hojarasca y sobre aquellos que han traspasado los límites en el mal sentido, porque lo que han tratado de hacer es una imitación y acercarse a la intimidad de Yahweh cuando no tocaba. Intentar acercarse de un modo ilegítimo por imitación a la intimidad de Yahweh. De un modo ilegítimo, ¿por qué? Porque no querían dejar sus soberbias, su manera de ser, que no entendía, entre otras cosas, como hemos explicado, porque intentaban hacer antes de oír. Hipocresía. Eso encerraba una gran hipocresía. Eso arde delante de la presencia del bendito sea, porque al bendito sea, lo primero que te dice el bendito sea es Shema Israel, oye Israel. Y después, entiéndeme, compréndeme, que el amor por mí vendrá con ello. Así que hasta aquí este mensaje, y espero que este bendito Shabbat pues sea un Shabbat bendecido para todos ustedes, lo mejor sobre sus mesas. Nosotros vamos a disfrutar también mucho, nos espera una rica pizza 4 quesos con salmón ahumado, que va a estar muy rica, y un buen vinito, y vamos a disfrutar mucho la presencia del Todopoderoso. Así que mis mejores deseos para la amada del Mashiach, bendición, salud, libertad, disfruta en tranquilidad, sosiego, y todo lo mejor, toda la bendición, toda la miel de la peña sea para ti en este día Kadosh. Shabbat Shalom, besos y abrazos, Shalom Shalom, gracias.